Escritores de hace 2000 años hicieron una lista de las obras más delicadas y espléndidas del mundo. Fueron conocidas como las 7 maravillas del mundo. En Egipto estaban la Gran Pirámide de Giza y el Faro de Alejandría. En la Grecia continental, la estatua de oro y marfil de Zeus en Olimpia. Y desafiando a la naturaleza, la poderosa ciudad de Babilonia albergó los jardines colgantes. El templo de Artemisa en Éfeso, en Turquía, fue el más visitado del mundo. El sepulcro de Mausolo, el mausoleo, estaba adornado con cientos de figuras de tamaño natural. Y dominando la isla de Rodas, el Coloso, la mayor estatua jamás creada en bronce. Solo queda una en pie. El resto fueron destrozadas, saqueadas o simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Ya no pueden contar su verdad oculta bajo 20 siglos de creación de mitos. Ahora nuestros investigadores regresan a los lugares donde se erigieron aquellas maravillas. Su misión es descubrir su posible aspecto y reconstruirlas. ¡Oh, wow! Es absolutamente alucinante. Es increíble. Tenemos una pieza de una de las 7 maravillas del mundo antigua. En una tierra azotada por los terremotos, enterradas bajo el mar o escondidas por los edificios del mundo moderno, buscarán pistas para reconstruir estas obras. Encontrarán pruebas de una tecnología avanzada, de ambiciones y logros a gran escala. Esto es Mundos Perdidos, las 7 maravillas del mundo. Mundos Perdidos, las 7 maravillas del mundo. Los griegos crearon sus propias maravillas. Una figura de bronce de 36 metros fue la estatua más grande de la antigüedad. El Coloso de Rodas. Hace 23 siglos, una historia griega albergó una extraordinaria obra de ingeniería incluso para el estándar moderno. Fue la estatua más grande del mundo conocido, el Coloso. Rodas está en el Mediterráneo a 15 kilómetros de la costa de Turquía. El Coloso se erigió en su capital, también llamada Rodas. Nuestro investigador Marta Lesnik viene cargado de relatos de escritores antiguos para hacerse una idea de cómo fue construida. Hemos venido a Rodas para intentar darle forma al Coloso. Los datos que tenemos en nuestro poder son muy elementales y están basados en la literatura antigua. Nos dicen que midió 31 metros de altura, que era de bronce con un esqueleto interno de piedra y hierro, y que un dedo de la estatua tenía el tamaño de un hombre. La gran pregunta es si podemos usar estos datos para saber algo más del Coloso de Rodas. No sabemos dónde estuvo ni cómo era. El experto Manolis Stefanakis es arqueólogo de la época clásica. Le cuenta a Mark que el Coloso fue construido por los rodios como celebración de una gran victoria. El Coloso fue construido por un escultor local llamado Cares. Los rodios decidieron construir esa estatua después de su triunfante defensa frente al ejército macedonio. Entonces, la estatua fue construida como celebración por la defensa de la ciudad después del año 305, cuando comenzó el asedio. Eso es. ¿Y cuándo fue construida? Comenzó en el año 292 y tardó 12 años en estar terminada. Por lo tanto, fue acabada en el año 280 a.C. El Coloso era una imagen de Helios, el dios del sol y protector de la isla. Los rodios creían que Helios había hecho de su isla la más hermosa del mundo. A cambio, le ofrecían gratitud y ferviente adoración. En diversos puntos de Rodas se han encontrado otras representaciones de Helios. Una estatua de gran tamaño, puede ofrecer una pista de la apariencia del Coloso. Hay una característica interesante que consiste en varios agujeros alrededor de su cabeza. Son muchos. ¿Para qué eran? Eran para piezas de hierro o de metal que salían de la cabeza como los rayos del sol.
Puede que la cabeza del coloso tuviera este aspecto, coronado con un anillo de rayos de sol. Fuentes antiguas nos dicen que el coloso fue construido usando un armazón de hierro. Dicen que se llenó de piedras. Mark cree que el método de construcción y su tamaño pudieron decidir el lugar donde se erigió. ¿Cómo sería? ¿Qué postura habría tenido? Una representación es de Helios, saludando con una mano, y una especie de arco en la otra. La del saludo es difícil porque, para poder hacerlo, la tensión en la estructura sería enorme. Habrían necesitado algún tipo de soporte para afianzarlo, y habría resultado feo. No habría quedado bonito. Podemos descartar la posibilidad de que saludara. Si la mano del coloso hubiera estado fijada a su frente, protegiéndose los ojos, tendría mucha mayor estabilidad. ¿Cuál fue la razón del arco? Como una tercera pierna, para dar estabilidad. La técnica de esculpir una túnica para conseguir un soporte extra en la base está bien documentada. Habría fortalecido la enorme estructura del coloso. Se dice que el exterior estaba hecho enteramente de bronce. Manolis lleva a Mark a una fundición de bronce u horno que data de la época del coloso. Es la prueba de que ya existía la tecnología para construir la estatua. En esta zona concreta tenemos 7 hornos de este tipo. Sabemos que era el barrio de los artesanos del bronce. Es un dato importante, porque estamos diciendo que el coloso era de bronce. ¿De qué tamaño se podría hacer una estatua aquí? La altura máxima de una estatua en este horno habría sido de 10 metros. De este horno habrían podido salir planchas de bronce de 1,5 metros de longitud. Después se habrían unido para crear una estatua de casi 10 metros. El coloso fue fundido por partes con planchas de bronce sujetas al esqueleto interno de la estatua. Este diseño articulado le dio flexibilidad y permitió que pudiera soportar fuertes vientos. ¿Qué tamaño debía tener el horno en el que se construyó el coloso? Estamos hablando de un horno de al menos 3 veces este tamaño. ¿Has encontrado ya algo así? No, hasta ahora no ha habido suerte. Mark ha descubierto cómo debió ser el coloso, y está claro que los rodios disponían de la tecnología para construirlo. Pero eso no evita que quiera precisar su localización. Las representaciones tradicionales de la estatua, como este grabado del siglo XVI, muestran al coloso a horcajadas en el puerto, permitiendo que los barcos pasaran entre sus piernas. Pero esta representación plantea un problema. Los relatos dicen que la construcción tardó 12 años. Si fue aquí, tendrían que haber cerrado el puerto, pero era de vital importancia estratégica para los rodios. ¿Cómo habría sido el puerto hace, digamos, 2400 años? Este es el gran puerto militar de Rodas. Habrían bloqueado la entrada de un puerto militar, que era el más importante de la ciudad de la época, Durante 12 años. durante 12 años. Los constructores de la estatua vivieron en una época de guerra. Construyeron el coloso después de una importante victoria tras salvarse de un asedio naval. No tiene sentido que lo celebraran poniendo en peligro sus defensas. Según lo que hemos hablado, la idea del coloso a horcajadas sobre el puerto, en esa época, la tachamos de la lista, ¿no? Es totalmente ficticia. Proviene de una idea romántica medieval. Cuando unimos esta idea a las fuentes antiguas que dicen que cuando la estatua cayó lo hizo sobre la tierra, nos queda más claro aún. La imagen tradicional del coloso a horcajadas sobre el puerto no es más que una fantasía del Renacimiento. Algunos arqueólogos creen que podría haber ocupado el lugar donde ahora se alza la fortaleza de San Nicolás. El recinto data del siglo XV, pero parte de la piedra pudo proceder de la época del coloso. Tenemos pruebas, algunos elementos procedentes de edificios anteriores, como este tipo de piedras o estos peldaños. Además tenemos unas cuantas bolas, como estas, ¿Balas de cañón? de catapultas. Balas de catapultas. Perdón, ¿las lanzaban o las recibían? Las dispararon los macedonios. Estas balas de catapulta datan del asedio cuya victoria celebró el coloso. Este lugar estuvo ocupado en aquella época. Además, la fortaleza se sitúa sobre un afloramiento de roca.
El lecho de roca habría proporcionado una magnífica cimentación. ¿Cuáles son los pros y los contras de que el coloso se construyera, digamos, cerca de esta zona? A decir verdad, no veo los pros de esa teoría. Es altamente improbable que la estatua se erigiera en la entrada del puerto militar. Yo nunca construiría una estatua ahí. Hubiera buscado otro lugar, quizá tierra adentro, a más altura, donde fuera visible para todo el mundo. Tiene sentido que el coloso estuviera situado en una colina donde podría ser visto desde lejos. Subir a esta elevación del terreno nos da una pista. Debajo de lo que fue una escuela se han encontrado restos de edificios más antiguos. Uno de ellos fue un templo de Helios. Este es el punto más alto de Rodas. En la antigüedad estaba a unos 20 metros sobre el nivel del mar. En este lugar hemos hecho dos importantes descubrimientos. Primero, una cabeza de mármol de Helios y una significativa inscripción con un listado de los nombres de los sacerdotes de Helios. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que, probablemente, estamos en la zona del templo de Helios. Helios fue la deidad más importante para los isleños. Se cree que esta zona pudo estar dedicada a su culto. Y dentro de lo que fueron los terrenos del templo se encuentra ahora el Palacio de los Grandes Maestres. Fue construido en la época medieval por los caballeros de San Juan. Tiene sentido que el coloso hubiera ocupado los terrenos del templo de Helios. Y desde aquí habría dominado los 3 puertos más importantes de la isla. Nos encontramos en el punto más alto de la ciudad amurallada, dominando 3 puertos. Sí, si el coloso hubiera estado aquí, habría dominado el puerto comercial y el secundario por este lado. Y si vienes por aquí habría dominado el puerto militar. Ya. Además, sabemos que cuando cayó lo hizo entre casas. Esta zona alrededor del palacio ha sido una de las más densamente pobladas desde esa época. Si hubiera caído aquí, habría aplastado las casas. Sugiere que este fue el emplazamiento de la estatua. Creemos que fue aquí donde se erigió el coloso. Intento imaginármelo. Tendría que ser como 2 veces la altura del palacio, ¿no? Por lo menos. No debió ser nada fácil. Pensemos que no fue obra de un solo hombre. Debió intervenir todo un ejército. En aquella época la gente creía en esos dioses. Ver algo tan impresionante debió ser algo aterrador. Bronce envolviendo un esqueleto de hierro y piedra de 36 metros de altura. El coloso era tan grande que se decía que sus dedos eran del tamaño de una persona. Se tardó 12 años en construir y fue terminado en el 282 a.C. Los rodios levantaron esta estatua en honor a su dios. Al otro lado del mar, en lo que hoy es la Turquía continental, un hombre exigiría 400 estatuas para honrarse a sí mismo. Fue el rey Mausolo, y sus estatuas adornarían el primer gran mausoleo del mundo. Cada una de las 7 maravillas fue un prodigio constructivo, y cada una tenía sus cualidades singulares. La Gran Pirámide de Giza fue una tumba creada como una enorme pero sencilla forma geométrica. Pero existió otra tumba que asombró al mundo civilizado con su delicada belleza y los cientos de estatuas que la cubrían. La otrora gran ciudad de Halicarnaso es ahora la pequeña ciudad de Bodrum, en el suroeste de Turquía. En el siglo IV a.C., Halicarnaso era la capital de Caria, parte del imperio persa y hogar del rey de la región, Mausolo. Con la esperanza de crear una dinastía y de mantener intacta la línea real, se casó con su hermana Artemisa. La leyenda dice que en el 350 a.C., ella construyó una tumba, el mausoleo, para honrar su memoria. Lo que más me sorprende del mausoleo de Halicarnaso es que no fue construido para conmemorar ninguna gesta histórica, ni estuvo dedicado al rey guerrero persa Jerjes, por ejemplo, ni a Alejandro Magno, sino que fue construido en honor a un rey menor, Mausolo. Próspero, eso sí, pero poca gente lo conocía. Para estar en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, la construcción debió ser algo realmente espléndido.
No han pervivido imágenes del mausoleo. De nuevo, la descripción más influyente proviene del artista renacentista Martin van Heemskerk. ¿Tiene algún parecido con la realidad? Nuestra investigadora Tessa Dunlop recurre al Dr. Julian Bennett, arqueólogo que lleva años intentando desentrañar la historia del rey Mausolo. ¿Por qué se construyó este mausoleo? Esa es una buena pregunta. No lo sabemos, la verdad. El rey era conocido por recaudar muchos impuestos y por gozar de enormes riquezas. Suponemos que quiso demostrar lo rico que era. Gracias a las excavaciones del siglo XIX sabemos la situación exacta del mausoleo. Tessa y Julian intentarán recrearlo combinando las pruebas físicas con los relatos históricos. Plinio da unas dimensiones del mausoleo confirmadas después por la arqueología. Tenía 36 metros de largo y 30 de ancho, cubriendo toda esta zona excavada. La base de la estructura fue construida con un tipo característico de piedra, caliza verde. Estar dentro del perímetro da sensación de inmensidad. Fue una estructura de envergadura, cimentada sobre enormes bloques de piedra caliza verde. ¿Esto habrían sido entonces los cimientos? Esto habría estado por debajo del suelo. Después habría otros 4 o 5 niveles de bloques encima. El lugar del descanso eterno del rey Mausolo fue una cámara funeraria subterránea debajo de la base de piedra caliza. ¿Vamos a ver la cámara sepulcral? Esa es la auténtica razón de la construcción, claro. Claro. Como notarás, no está centrada. La razón era que cuando entraran los saqueadores de tumbas, no encontraran dónde estaba. Esa es la teoría. Bajando al lugar donde estuvo la cámara, Tessa y Julian descubren otra precaución tomada para disuadir a los ladrones. Una enorme piedra que actuaba de barrera. Es una piedra de cierre. La piedra encaja en este hueco. Esta superficie lisa encaja con esta. Tenemos este saliente que encaja aquí. Es impresionante, ¿verdad? Parece imposible entrar. Sí, pero no evitó que la gente lo intentara. Aquí puedes ver que alguien intentó picar la piedra tratando de abrirse camino bajo ella. También vemos esas mismas marcas en la piedra de cierre, pero no pudimos moverla. Hay que pasar apretándose un poco. Y aquí tenemos la cámara funeraria. Aquí es donde habría estado el sarcófago. ¿Aquí es donde estuvo enterrado Mausolo? Sí. La cámara sepulcral estaba enterrada bajo grandes piedras y sellada. El mausoleo propiamente dicho. Julian puede describir la estructura gracias a los relatos de Plinio. Este fue el nivel suelo original. Encima habría estado el podio del mausoleo, como una enorme tarta de boda. Plinio nos cuenta que la tumba tenía 42 metros de altura, el doble del tamaño de este minarete. La mayoría de las piedras que conformaron el mausoleo han desaparecido, probablemente saqueadas. Pero esta piedra caliza verde es tan característica que los arqueólogos han podido rastrearla hasta otros edificios de Bodrum. Uno de ellos es un castillo del siglo XV. Es lo que se ve en todo el castillo, piedra caliza verde reutilizada. Es lo que estoy buscando. Intento identificar qué trozos proceden del mausoleo. Es la piedra caliza y el mármol. Piedra caliza y mármol. Había mármol blanco y es fácilmente distinguible. Se utilizaron tantas losas en el castillo que los expertos han llegado a una sorprendente conclusión. El mausoleo debió ser macizo, sin espacios internos. Plinio también cuenta que encima del podio hubo una columnata y un tejado piramidal. Y un descubrimiento en las murallas del castillo revela otro detalle. ¿Qué vas a enseñarme, Julian? Esta gran pieza de mármol blanco de aquí, que se ha usado como dintel,
Pero si damos la vuelta por el otro lado, vemos que forma parte de un alquitrave. ¿Lo ves ahí? Forma parte del nivel superior de decoración sobre las columnas del mausoleo. ¿Y eso qué nos dice de la tumba? Lo importante de esta pieza de piedra es su longitud. Se ha conservado completa. Eso nos permite calcular el espacio entre el centro de una columna y otra, y sabemos que fue de casi 3 metros. Nos hace pensar en las impresionantes dimensiones que tenían en mente cuando construyeron el mausoleo. Este vano entre columnas encaja con la descripción de Plinio. Tessa y Julian pueden usar ahora sus proporciones para recrear la estructura básica. Un podio macizo de 18 metros de altura sosteniendo 36 columnas, cada una con una separación de casi 3 metros. Encima, un remate en pirámide escalonada. Pero todo esto no fue lo que lo convirtió en una maravilla del mundo. Plinio habla de un edificio adornado con fabulosas estatuas y relieves. En este lugar solo se han encontrado fragmentos de las esculturas. Un relato del siglo XVI describe piedras y estatuas rotas y metidas en hornos. Harían cal para la argamasa de las piedras del castillo de Bodrum. Sin embargo, se han podido reensamblar 2 grandes estatuas, réplicas de las que hubo a las puertas del castillo. Aquí tenemos copias de 2 de las estatuas del mausoleo. Una de quien la gente pensaba que era el propio Mausolo, y la de una mujer que muchos suponen era Artemisa. ¿Estas estatuas o unas parecidas llenaban el mausoleo? Sí, se cree que las estatuas independientes adornaron 3 niveles diferentes. Un nivel en el podio y 2 niveles de estatuas alrededor de la parte superior donde estaban las columnas. Conociendo el tamaño de estas estatuas y las dimensiones del mausoleo, algunos expertos calculan que lo adornaron más de 400 figuras. Según Plinio, un espléndido carro con 4 caballos coronó el edificio. Restos encontrados entre los escombros dan idea de su antiguo esplendor. Era un carro con 4 caballos de mármol y apliques de metal en los arneses. Pero nadie sabe si iba alguien en el carro. Esa es la gran pregunta. Uniendo las pruebas físicas con las palabras de los autores antiguos, podemos hacernos una idea convincente del posible aspecto del mausoleo de Halicarnaso. Una mole de 3 cuerpos, el podio, la columnata y el tejado, revestida de mármol, dominaba el entorno. Frisos y unas 400 estatuas exentas se alzaban por todas las superficies. Y encima, un carro con 4 caballos. Para mí lo más importante del mausoleo es que fue construido para Mausolo. Fue el legado del rey. Ejemplifica las influencias a las que estuvo expuesto política y geográficamente. Hay una enorme columnata de mármol, una pirámide, un extraordinario carro encima. El mausoleo y su estructura general no se parecen a nada de lo hecho hasta entonces. Tal fue la majestuosidad de la tumba del rey Mausolo, que la palabra mausoleo quedó en varios idiomas para siempre. Aunque los griegos adoraron a muchos dioses, hubo uno supremo. En Olimpia, una estatua del rey de los dioses, hecha de oro y marfil, fue quizá la más grande jamás realizada. De las 7 maravillas elegidas por los eruditos griegos en el siglo III a.C., solo una estuvo en la Grecia continental, un símbolo de estatus que la situó a la par con las grandes civilizaciones del pasado. Una estatua de oro y marfil del rey de los dioses, Zeus, de 12 metros de altura. Para descubrir si queda rastro de esta estatua, Marta Lesnik viaja a Olimpia, a la península del Peloponeso, en el suroeste de Grecia. Olimpia hoy está llena de restos y ruinas, testimonios de la importancia de este lugar para los antiguos.
Es obvia la cantidad y la calidad de los restos físicos en toda la zona. Pero tengamos en cuenta que hemos venido a encontrar la estatua del templo de Zeus. Y ahí estamos completamente a oscuras. No tenemos ninguna prueba física. Vamos a tener que hacer una investigación seria para descubrir cómo se hizo esta estatua. Mark ha pedido ayuda a Judy Barringer, doctora en arqueología. Judy es una autoridad en Olimpia. Fue emplazamiento de los antiguos Juegos Olímpicos que comenzaron en el 776 a.C. Tuvo una enorme importancia cultural. En sus más de 20 hectáreas hubo pistas de atletismo, piscinas, gimnasios y templos. Todo lo necesario para el acontecimiento deportivo más importante del mundo antiguo. Y los Juegos se celebraban en honor de Zeus. Los Juegos, como todos los eventos deportivos, no eran solo atléticos, sino que se hacían en honor a un dios, en este caso Zeus. Estamos en un santuario religioso, no es solo un lugar para el deporte. La estatua estuvo en el templo de Zeus. El templo fue construido en el 456 a.C. y resultó destruido por un terremoto en el siglo V de nuestra era. Estamos en el templo de Zeus. Este fue el templo más grande del lugar, la construcción más importante del sitio. El visitante antiguo habría hecho ofrendas al dios Zeus en el exterior del templo y entraría para admirar la estatua. Los restos de las enormes columnas revelan el posible aspecto exterior del templo. Vaya, qué bonito. Es increíble, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas paralelas entre ellas, caídas. Los tambores caídos como fichas de dominó y al final vemos los capiteles. ¿Qué crees que pudo crear ese aspecto? Es notable. Una de las explicaciones se debe al efecto de los terremotos. Si las columnas seguían unidas cuando ocurrió el terremoto mediante una serie de vigas, estas fueron en una dirección y las columnas tuvieron que seguirlas. Ya. El efecto más bello es su alineación casi perfecta y la posición de los tambores. Es una imagen bellísima. Mark mide las columnas para intentar determinar la altura de la estatua. 51 centímetros, 71, 55 centímetros, 64 y esa de ahí 78. El historiador griego Pausanias indicó una altura de más de 18 metros y los cálculos de Mark lo confirman. Midiendo los espacios entre las columnas exteriores de cada lado, sabemos que la longitud del templo fue de 67 metros y había más columnas dentro. Estas columnas medirían al menos la altura de una planta, quizá 2. Habríamos tenido la enorme estatua de Zeus ante nosotros, justo aquí. Esa es la razón de que estemos aquí. Exacto, esa es la maravilla. El templo existía para albergar una estatua de culto. Mark aún quiere saber qué aspecto tuvo la estatua. Solo cuenta con la ayuda de algunos relatos contemporáneos. Un autor antiguo sitúa la altura en 12 metros, y Estrabón añadió: si Zeus se hubiera puesto de pie, habría levantado el tejado del templo. Estos relatos coinciden con los cálculos de Mark de la altura de las columnas. También nos dicen quién construyó la estatua. Un escultor llamado Fidias ya había reclamado su lugar en la historia creando otra estatua en la Acrópolis de Atenas. Otro extraordinario descubrimiento nos permite saber dónde se construyó la estatua. Una taza con el nombre de Fidias. Esto prueba que el lugar del descubrimiento fue su taller. Hoy los restos de una iglesia cristiana dominan el lugar. Mark, este fue el taller de Fidias. ¿Aquí es donde habría construido la estatua de Zeus? Eso es. Esos son los muros exteriores del piso inferior y algunas columnas del centro. La estatua se construyó en medio de esas columnas para comprobar que encajara en aquel edificio. El tamaño y proporción del taller de Fidias eran idénticos al espacio que iba a ocupar su obra. Cuando la estatua se colocó aquí 20 años después de la construcción del templo,
Tenía que ser perfecta, porque en el templo todo lo era. No se podía poner una estatua si no se sabía que iba a ser adecuada. Mark ha advertido algo más en el taller. Parece tener la misma orientación que el templo. Para descubrir si fue deliberado, hace un par de cálculos. Voy a usar la brújula en esta pared. Da 79 grados. Y aquí, vaya, un poco por debajo de los 80 grados. Los resultados son sorprendentes. El taller y el templo están perfectamente alineados. Las diferencias que tenemos son tan pequeñas que no fue algo al azar. Me gustaría creer que tuvo algo que ver con la luz. Mark cree que debieron tener problemas para recrear las condiciones del templo y que la luz solar debió jugar un papel importante en el diseño de Fidias. Pero aún tiene que saber cómo se hizo Zeus. Sabemos que la estatua de Zeus no era de piedra, pero el marfil le dio el aspecto de la piel humana y la túnica y las sandalias eran de oro. En la época solo Fidias creaba estatuas con esos materiales y se requería una gran maestría. Estos moldes hallados en su taller pudieron haberse usado para fundir la túnica de oro, y junto a los moldes se encontraron pequeños trozos de marfil. Me gustaría saber cómo lograron hacer esa piel de marfil. ¿Cómo se laminan los colmillos de un elefante? Las habrían ido rebanando, como se hace cuando se afila un lápiz. Irían formando capas. ¿Cómo lo ablandarían? Porque sabemos que los colmillos del elefante son muy duros. Se especula con que los griegos introducían el marfil en vinagre hasta que se volvía maleable. Cuando tuvieran la pieza blanda de marfil, la pondrían en un molde. Eso es. El marfil adquiriría la forma del molde, luego se secaría y conservaría la forma de este. Pero incluso el colmillo más grande de elefante solo produciría una pequeña pieza de marfil, y la estatua de Zeus era colosal. Medía 12 metros. ¿Qué le daría estabilidad estructural a este rompecabezas? Sabemos, por analogía con la creación de Fidias, la estatua de Atenea Pártenos en el Partenón, también un coloso de marfil y oro, sabemos que contó con una armadura de madera o quizá de metal. Así que podemos pensar que se hizo lo mismo en la figura de Zeus. Hay pruebas de que Fidias no se basó solo en el tamaño para hacer una estatua de tales proporciones. Después de apreciar la idéntica orientación de templo y taller, Mark cree que la iluminación también tuvo un papel relevante. Las pruebas sobre el terreno muestran que Fidias hizo todo lo habido y por haber para añadir espectáculo. La piedra usada para construir el templo era una piedra caliza granulada, gris y apagada. Para realzar el interior y maximizar la luz, la recubrió de yeso. Habrían usado yeso pintado de blanco en el exterior del templo para imitar al mármol. Aquí quedan algunos restos en la superficie. Se ve un buen trozo. Puede que este yeso esté ahora apagado y amarillento, pero cuando se construyó el templo, habría tenido un blanco luminoso, reflejando la luz y dejando las columnas radiantes. Y Fidias tenía otro truco en la manga. Con la enorme puerta como única fuente de luz natural, diseñó algo para aprovecharla al máximo. Justo delante de la estatua, instaló un estanque, y 2500 años después aún vemos las pruebas. Si pasas los dedos por esta superficie, notarás que tiene un canal. Puedes seguirlo no solo en este lado, sino también en el lado opuesto, en el mismo punto. Parece ser una marca de agua, donde estaba el agua o el líquido que fuera. Me estás diciendo que aquí hubo unos 5 o 6 centímetros de fluido. Los espectaculares reflejos creados por el estanque se asociaron con la opulencia del marfil y el oro que componían el cuerpo de Zeus. Rodeado por las resplandecientes columnas blancas del templo, habría sido una visión inspiradora. Zeus sostenía en sus manos un cetro como emblema de su poder y una figura alada de Nike, o la victoria. Alumbrado con antorchas, el templo habría sido un lugar espectacular.
Vemos estructuras y estatuas increíblemente ornamentadas que conforman el templo. Todo hacía el templo muy bello. Pero no hemos venido por él, sino por la estatua de Zeus. El tamaño y las dimensiones de la estatua, comparadas con el tamaño y la belleza del edificio, debieron hacerla increíblemente bella para convertirla en una de las 7 maravillas del mundo antiguo en lugar del conjunto completo. Las 7 maravillas han cautivado la imaginación del hombre desde que fueron creadas. De las 7, solo sobrevive la Gran Pirámide. ¿Pero qué llevó a la destrucción de las otras maravillas? ¿Y por qué han continuado fascinándonos hasta nuestros días? Fueron consideradas casi perfectas, como las grandes obras del mundo clásico, estableciendo un estándar con el que comparar los logros del futuro. Pero en su época las 7 maravillas marcaron el comienzo de una revolución, una época en la que el hombre impondría su autoridad en el mundo que habitaba, desafiando a la naturaleza y convirtiéndose en su señor. La escala de la pirámide, el faro y el mausoleo. La tecnología vanguardista del Coloso y el templo de Artemisa. La dominación de la naturaleza que creó los jardines colgantes y el sueño que creó la imponente estatua de oro y marfil de Zeus. Cada uno un símbolo de audacia. Pero también revelaron la debilidad del hombre, su arrogancia. Ambas tumbas, la Gran Pirámide de Giza y el Mausoleo de Halicarnaso, fueron apuestas para lograr la inmortalidad. El mausoleo fue el intento de un rey por hacer que su nombre fuera recordado, creando la tumba más ornamentada jamás vista. Para mí lo más importante del mausoleo es que fue construido para su rey, Mausolo. Todo giraba en torno al legado de un rey. Pero su obra fue en vano. Aunque sobrevivió hasta el siglo XV, los terremotos causaron un gran daño. Y como el destino de muchos grandes monumentos, la piedra fue saqueada e incorporada al castillo de un cruzado. Esa gente no se preocupó en absoluto por el legado del rey Mausolo. No contentos con arrancar la cantería, también destruyeron la mayor parte de las magníficas estatuas que rodearon la tumba, quemadas para hacer mortero de cal. La palabra mausoleo sobrevive, pero pocos conocen sus orígenes. De forma similar, aunque la Gran Pirámide es conocida en todo el mundo, ¿cuántos saben que fue la tumba del faraón Keops? Los intentos del hombre de crear y adorar a dioses no fueron mejores. Las 2 enormes estatuas, el coloso de bronce y la estatua de Zeus de oro y marfil, fueron sin duda delicados ejemplos de destreza y dedicación. El coloso sería visible a kilómetros. El efecto que debió tener en la isla y en la zona circundante debió ser increíble. Cuando llegaban a Rodas en barco, lo primero que verían sería la corona solar y la cabeza del dios en el horizonte. El coloso fue la mayor estatua de bronce de la historia, pero duró solo 54 años. En el coloso vemos la conexión entre la piedra, el bronce y el hierro. La combinación de los 3 podría haberle hecho aguantar 60 años fuertes vendavales, pero no soportó la fuerza de la tierra. Como el templo de Artemisa y el faro, el coloso fue abatido por un terremoto. Nunca fue reparado, ya que un oráculo pronosticó que si el coloso era reconstruido, Rodas sufriría grandes desgracias. Durante 900 años ha permanecido intacto, símbolo de la ambición extralimitada del hombre. La estatua de Zeus sobrevivió más, igual de bella y extraordinaria. Debió ser algo admirable. Los materiales que usaron eran increíblemente bellos. Junto con el templo de Artemisa y el mausoleo, su destrucción ocurrió con la llegada del cristianismo.
Cuando la Iglesia cristiana prohibió todas las ceremonias paganas en el 391 después de Cristo, Olimpia, hogar de la estatua, cayó en el abandono. La imagen fue llevada de su santuario a Constantinopla por el emperador cristiano Teodosio. En su día maravilla del mundo, el espléndido Zeus de oro y marfil se habría convertido en poco más que un trofeo. Antes del cristianismo, el templo de Artemisa fue uno de los santuarios más visitados del mundo. La magnificencia del templo reflejaba su estatus. Fue el único templo de mármol de ese tamaño y de ese tipo en todo el mundo conocido. Fue el templo que empezó y terminó con todos los templos. El Partenón no habría tenido tanta fama en comparación. El edificio, la estructura en sí ya era una maravilla, pero dentro se dio un extraordinario culto a una diosa, atractiva para todos, antes de que llegaran los cristianos. El templo sobrevivió a desastres, siendo reconstruido después de un incendio y de nuevo tras ser saqueado por los godos. A lo que no pudo sobrevivir fue a un mundo cambiante. En el siglo IV el culto a la diosa ya no atraía a multitudes. El cristianismo tenía mayor tirón. Cuando el templo sufrió los envites de un terremoto, nadie decidió reconstruirlo. A pesar de su grandeza, ni siquiera el faro pudo subsistir a los cambios. Ptolomeo, el gobernante de Alejandría, creyó en la grandeza absoluta de su ciudad. Cuando exigió un faro para guiar a los barcos a puerto, no quería un faro normal. Construyó el que deseaba, y solo lo superaba la Gran Pirámide. Todo lo que sabemos del faro justifica su posición en la lista de las 7 maravillas. Pero cuando la posición de la ciudad en el mundo descendió, el faro perdió su brillo. Desde el siglo X fue adaptado y usado como mezquita, antes de ser destruido por un terremoto en 1375. La única maravilla de la que no hay rastros es la más cercana a la naturaleza. Los jardines colgantes de Babilonia fueron un intento humano de dominar la tierra. ¡Qué arrogancia! Un oasis tropical en medio del desierto. Habría sido una batalla constante para evitar que la naturaleza reclamara su tierra. Inevitablemente, la lucha estaba perdida. Las 7 maravillas, un testamento a la pericia del hombre, a su extralimitada ambición. Todas han desaparecido, menos la pirámide. Pero incluso ella ha sido violada. Su recubrimiento de piedra caliza fue saqueado para construir el Cairo, pero ninguno de estos proyectos fue un fracaso. Lo que dejaron atrás puede darnos una lección sobre el peligro de la ostentación, pero también nos dieron un magnífico ejemplo. La ambición, la aspiración y la visión pueden crear algo legendario.